Buenos días, familia. Como cada mañana nos acercamos ante el Altísimo para agradecerle por la nueva oportunidad que nos da de recibir su aliento de vida. Les invito para que meditemos en su palabra. Bienvenidos. Familia, muy buenos días. Nuevamente le damos gracias a Dios por darnos el privilegio de acercarnos en esta mañana para recibir de Él su aliento de vida. Hoy nuevamente vamos a reflexionar, a meditar sobre la iglesia y su llamado, la gran comisión, como me lo dice Mateo 28. El cristianismo se desarrolló dentro de una comunidad, la iglesia. La fe en Jesús fue extendida por un grupo de personas, desde el libro de los Hechos de los Apóstoles hasta hoy. Las comunidades eran las iniciadoras de la proclamación del Evangelio. La vida cristiana no se comprende sin la vida de la iglesia. El amor a Dios, el amor al prójimo, son inseparables. No creemos solamente de manera personal, también lo hacemos de manera comunitaria. Es cierto que la iglesia ha tenido épocas y luces y sombras, como dicen algunos teólogos. La iglesia ha cometido todos los pecados que existen y quizás tenga razón. Aún así, la iglesia es la novia de Cristo, el pueblo de Dios. La iglesia es el real sacerdocio, es la nación santa, es el pueblo que adquirió Dios a través de Jesús. Como escuchábamos ayer, ¿cierto? El Señor nos mandó a multiplicarnos, a fructificarnos. El Señor nos llamó a llenar la tierra. Y hoy es muy frecuente ver mega iglesias, la gente amontonada. Y seguramente, como decíamos ayer, ¿no? La gente, las iglesias llenas, pero vacías de Dios y de sus principios. Hoy continuamos entonces hablando sobre la iglesia del primer siglo. Esa iglesia que tenía la convicción de llegar hasta lo último de la tierra. La iglesia como una esposa santa, así lo describe la palabra de Dios en el libro de el apóstol San Pablo a los Efesios. La iglesia se describe como una iglesia santa, universal, apostólica. Obviamente es santa porque Cristo la hizo santa, pero también involucra un proceso como lo dice el apóstol San Pablo a la carta a los Corintios, un llamado a ser un pueblo santo, 1 Corintios 4:12. Pero tal vez no hay mayor ejemplo de la esposa, de la iglesia como esposa, como lo describe el apóstol San Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo 25, cuando textualmente dice de esta manera: los esposos, por su parte, deben mostrar a sus esposas el mismo amor que Cristo mostró a su iglesia. Extraordinario. Cristo se entregó a sí mismo por ella para hacerla santa y la purificó, lavándola con agua por medio de la palabra de Dios. Extraordinario. Pero la iglesia no es solamente una esposa que es santa, sino que la iglesia se puede contemplar como un edificio, pero no una estructura en concreto, una mole, no. Reconocemos que en el primer siglo la palabra iglesia no se refería a un edificio o templo, ni a cualquier lugar donde se reunían los seguidores de Cristo. Cuando Pablo describe a los corintios, compara la iglesia con un edificio en proceso de construcción, como me lo dice 1 Corintios 3:9. No somos más que colaboradores de Dios. Ustedes son el huerto de Dios, son el edificio de Dios. Igualmente, el apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, versículo 21, asevera la iglesia como un edificio.
Unidos a Cristo formamos parte del bien armado edificio que va construyéndose hasta que sea el templo santo del Señor. La iglesia no solamente como un edificio en construcción, sino como una iglesia apostólica, fundamentada en los apóstoles. Habían 4 características que tenía la iglesia del primer siglo. Estaban unidos, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, compartían el pan y compartían las oraciones. Esta tarea de construcción fue delegada a los apóstoles, a los ancianos, a los diáconos. Efesios 4:11 me lo dice. Ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. A unos llamó a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que los demás se desarrollen. Entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Bien lo describe también el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios, que somos un cuerpo con diferentes dones, que así como en el cuerpo hay muchos miembros, así en la iglesia hay muchos miembros con diferentes dones, capacidades para la edificación de la iglesia. En Efesios capítulo 4, versículo 14, miren lo que dice. Hasta llegar a la unidad de la fe, una iglesia fortalecida, ¿cierto? Una iglesia perfecta, una iglesia conforme a la plena estatura de Cristo. Por la acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor. A eso tenemos que llegar con respecto a lo que es la iglesia. Una iglesia cuya base, cuyo fundamento, cuyo corazón está en Jesús. Ahora bien, hay muchas personas que no creen en la iglesia. Hay muchos escépticos con respecto a la iglesia. Hay personas que dicen, creo en Jesús pero no necesito la iglesia. Y la pregunta es, ¿se puede vivir una espiritualidad sin la iglesia? Para nada, familia. La vida de iglesia no es perfecta, pero es real. Jesús nos llama a vivir en comunidad, a desarrollar nuestros dones, los frutos del Espíritu Santo. Vivir una espiritualidad sin la iglesia es como vivir la humanidad sin una comunidad. En solitario, es muy difícil desarrollarse como ser humano. Nos humanizamos y socializamos, nos identificamos enseñándonos unos a otros, como un recién nacido que si no tiene una comunidad referente no aprenderá a hablar, ni aprenderá de los rudimentos básicos de lo que significa ser humano, más allá de las necesidades físicas. Así es con la iglesia, al nacer de nuevo y formar parte de este movimiento. Si no formamos parte de una iglesia viva, ¿dónde crecer? Probablemente nos estemos perdiendo uno de los regalos más maravillosos de ser hijos de Dios y vivir y convivir con nuestros hermanos. Familia, sin el Espíritu Santo la misión de la iglesia no solo es difícil, es imposible. Bien lo dijo el escritor de Hechos, en el capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Prácticamente esa fue la promesa que Jesús les expresó a los discípulos después de la resurrección. Lucas 24:49. Pronto enviaré lo que prometió mi Padre, pero ustedes quédense en Jerusalén hasta que lo llene con poder de lo alto. Démosle gracias a Dios en esta mañana, familia, por darnos el privilegio de tener una familia, una iglesia. Seguramente no somos perfectos, tenemos cualquier cantidad de limitaciones y fallas, pero la iglesia es la esposa del Cordero.
La iglesia es el edificio de Dios. La iglesia es apostólica. La iglesia es santa. Bendito eres en esta mañana, Papacito de los cielos. Muchas gracias, Señor, porque tú eres nuestra roca, porque tú eres nuestro castillo. Y sobre esta roca, sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Tu palabra lo afirma, Señor, que hay un fundamento que ya ha sido puesto. 1 Corintios 3:11 dice, porque no hay otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Bendito eres, Padrecito amado, por tu iglesia. Esa iglesia que tú rescataste, esa iglesia que tú compraste, esa iglesia que tú redimiste, santificaste con tu preciosa sangre. Permítenos como iglesia, Señor, amarte, servirte, obedecerte, hacer tu voluntad. Permítenos, Señor, como iglesia, Señor, cumplir con ese mandato superior de llevar el evangelio a toda criatura, a toda parte. Por eso en esta mañana levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón y te pedimos que nos llenes con tu presencia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, llénanos con tu presencia, porque queremos ser embajadores, Señor. Queremos ir, Señor, a compartir tu palabra, a reconciliar un mundo contigo, a reconciliar el hombre contigo, Señor. Capacítanos cada día más, danos más amor, Señor. Tu palabra dice que de gracia hemos recibido y que debemos dar de gracia. Y tú que estás allí, que todavía no has tenido un encuentro personal con Jesús, ¿por qué no te acercas en esta mañana y le dices y le hablas de esta manera? Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón, hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida, perdona mis pecados y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Muchas gracias, amado Jesús, por darme la vida eterna. Ahora allí donde estás, levanta tus manos e inclina tu rostro y dale gracias al Señor. Pide la bendición en esta mañana. Papacito de los cielos, guárdanos y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Míranos con agrado. Extiende tu misericordia y coloca tu preciosa paz en nuestros corazones. Papacito de los cielos, que tu amor sobrenatural, que la gracia de tu Hijo y que la comunión con tu Santo Espíritu se siga derramando en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Papacito de los cielos. Gracias por inclinar tu oído, por escuchar nuestro ruego y nuestra súplica. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, que pasen un feliz y bendecido día.